Floricanto presenta. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es importante que conozcamos la palabra de Dios y todavía más el que nos aprendamos de memoria algunos textos? Escuchemos. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a tus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues amigos, este es el primer domingo de Cuaresma, de tal manera que el texto nos habla de cómo el Señor Jesús, antes de comenzar su vida pública, pasa 40 días en el desierto. ¿Qué es el desierto? Pues ese espacio de silencio en donde de alguna manera la misma soledad puede hacer que nos sintamos indefensos, que nos sintamos solos, tal cual, que podamos escuchar en las noches ruidos de animales que merodean y que al no poderlos ver podamos sentir profunda inseguridad. Pero al mismo tiempo las extremas temperaturas, calores muy altos durante el día, fuertes fríos en la noche, es decir, la indefensión total. Y el Señor Jesús vive esta experiencia del desierto porque también el desierto de alguna manera es como el lugar del encuentro con Dios. Si nos damos cuenta, si lo observamos, no solamente en esta dimensión como algo a donde es el Espíritu de Dios el que está llevando al Señor Jesús al desierto, podríamos pensar también en aquellos momentos difíciles que podríamos sentir miedo, angustia. Yo creo que todos estamos conscientes de la situación del coronavirus, una situación que se está haciendo ya una pandemia, que está generando profundos problemas, miedos, angustias en diversas partes del mundo, que comienza en China y que ya ha llegado a varios países de Europa y de otras regiones del mundo. Ya se habla de Brasil y alguna otra región de Latinoamérica. Y bueno, pues oramos por esto que está sucediendo en el mundo y pues le pedimos al Señor que nos veamos libres de estas situaciones. Ciertamente tendremos que tomar las precauciones para evitar lo más que se pueda contagios de este tipo, pero al mismo tiempo tenemos que saber que aún en esta situación Dios no nos deja solos. Esta puede ser definitivamente nuestro desierto, y ante esto, bueno, pues la desesperación de algunas personas les llevará a desconfiar de Dios, a tener resentimiento en contra de Dios,
a sentir un profundo miedo. Bueno, pues yo quiero destacar que ante estas tentaciones, la pregunta que yo hacía, ¿valdrá la pena conocer la palabra de Dios? Claro que sí, porque la palabra de Dios es vida, así nosotros lo decimos en nuestro pequeño canto. Pero al mismo tiempo, qué interesante memorizar algunas frases que se convierten para cada uno de nosotros en nuestra fuerza. ¿Por qué lo señalo? Porque si nos damos cuenta, el diablo que tienta 3 veces al Señor Jesús, seguramente que hubo más tentaciones, pero estas son 3 muy significativas. Una que tiene que ver con el hambre, podríamos decir el placer. Otra que tiene que ver con el poder, con el parecer. Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo. Y otra que tendría que ver con el tener. Mira, todo esto te lo voy a dar. Pues esas 3 tentaciones contra el placer, contra el poder, contra el tener, definitivamente son tentaciones muy continuas en nuestra vida. El Señor Jesús las asume porque es en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Y hay un silogismo que podríamos hacer. Si Jesús es el Hijo de Dios, porque las tentaciones del demonio ahí van, hacia la esencia del Señor Jesús, ¿eres el Hijo de Dios? Pues entonces haz esto, que las piedras se conviertan en panes, que te arrojes y los ángeles te rescaten. El Señor Jesús está consciente de quién es Él y vence las tentaciones con la palabra de Dios. 3 veces dirá el Señor Jesús ante cada tentación, está escrito en la palabra de Dios. Bueno, pues para mí muchas veces tener en cuenta la palabra de Dios me ayuda y me motiva. Por ejemplo, algunas de las frases que yo puedo recordar es: ay de mí si no evangelizaran. Tú eres mi roca y mi salvación. Señor, compadécete de mí, ten piedad de mí. Todo lo puedo en aquel en quien he confiado. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Yo te invito a que tú hagas también una como que revisión, si es que te sabes algunos textos bíblicos y que hagas conciencia de que lo sabes de memoria. Pero si no, cuando tengas tu Biblia, subraya algunos textos que valía la pena que tú pudieras memorizar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por cañadas oscuras podré andar, que tu vara y tu callado me acompañan. Ante la tentación, la palabra de Dios. Y un silogismo que me gustaría decirte es: si Jesús es el Hijo de Dios y vence las tentaciones, yo que soy Hijo de Dios en Jesús, también puedo vencer las tentaciones. Ánimo. Entremos un momento en nuestro corazón. Hagamos silencio, una breve oración. Señor Jesús, hay tanto ruido a mi alrededor que entiendo que debo de hacer un poco de silencio. Hay tantas cosas que me generan miedo, angustia, terror, que me generan desconfianza, que hoy lo que yo quiero es confiar en ti. Hoy, Señor Jesús, ante tantas cosas que a veces me desesperan, que a veces me hacen sentir débil o que me hacen que caiga o esté a punto de caer, yo te pido que me permitas tomarme de tu mano, que nunca me separe de ti. Que en medio de cualquier problema o situación, conflicto en México o en el mundo, nunca deje de confiar en ti. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe hoy y siempre. Amén.